Nuevo bloque de esta edición de Informe Regional. Vamos a continuar nosotros con más información y como adelantábamos al término del bloque anterior, vamos a hablar de la hidrovía del río Paraná. Algo que está en los medios, en este caso de la ciudad de Rosario, algo que se viene hablando de hace ya mucho tiempo. Y vamos a intentar entender un poco de qué se trata, porque es un tema importante para lo que es más que nada el futuro de la República Argentina. Vamos a tomar contacto con Germán Mangiones. Germán es, en este caso, uno de los que más sabe sobre lo que es esta polémica que se está dando y vamos a tratar de entender un poco de qué se trata sobre lo que es nada más y nada menos que esta hidrovía. Germán, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Buen mediodía, gracias a ustedes por el contacto. Principal, a ver, para que la gente, por supuesto, empiece a entender algunos términos. Primero, ¿qué es la hidrovía? Bueno, cuando es interesante el planteo que vos haces de muchas veces lo tenemos cerquita y terminamos viviendo espaldas, algunas de las definiciones que después moldean, te diría, la producción, por lo menos la producción argentina por los próximos años. Es el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná, que es este grupo de afluentes y de ríos que corre 5 países, estamos hablando de todo el sistema hídrico por el que se transportan las cargas de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, de Uruguay. Digo, mirá si tendrá importancia en lo comercial y que tiene su tramo más importante aquí en la Argentina, con el río Paraná, terminando en la cuenca del Plata y la salida hacia el océano, ¿no? Digo, por ahí pasan para tener una noción de qué estamos hablando. Por ahí pasa el 80% de toda la agroexportación de la Argentina, por ejemplo, sale por ahí pasan más de 300 millones de toneladas de alimentos. Digo, por ahí baja también las importaciones que Argentina hace de Brasil, no solo de productos primarios, sino de productos industriales. Por ahí sale parte de la producción industrial, como es el caso de Acindar. Bueno, digo, por más que parezca y que lo conozcamos por disfrutarlo y por tener cerquita las islas y a veces por cuestiones como la que el año pasado, tristes como el incendio de las islas, también nuestro río Paraná forma parte de una de las discusiones económicas más importantes, no solo de Argentina, sino de toda América Latina. Ningún tipo de dudas. A ver, Germán, en la República Argentina esta hidrovía está concesionada. La hidrovía está concesionada en general y tiene una concesión para el dragado y balizamiento, justamente para pensarlo esta semana con la muerte del expresidente Carlos Menem. La privatización de la hidrovía se dio en 1975 con la entrega al consorcio belga Jan de Null, que junto con la empresa argentina EMEPA, una empresa que fue conocida en su momento por que su dueño reconoció en la causa de los cuadernos haber entregado más de $1 millón para sostener después en 2010 la reconcesión de la hidrovía. Digo, eso está hoy en manos de la empresa belga Yandenur, principalmente, en manos extranjeras, y es la que define una parte de las cuestiones que pasan por ahí. Claro. Bueno, a ver, ¿esta concesión se termina ahora en este poco tiempo? A partir de eso me parece que se ha abierto una gran discusión, a partir de eso también y a partir de los intereses internacionales que intentan, ser parte de la nueva concesión, porque como bien vos decís, en abril se termina la concesión, se especuló en un momento con que se podía extender un año más hasta que se resolviera la cuestión de los pliegos y la licitación, y después tuvimos en en agosto del año pasado, si no me equivoco, la presentación que muchos de los que estábamos preocupados por la cuestión de la hidrovía y de la recuperación de soberanía vimos en un primer momento con buenos ojos, que fue la presentación del presidente Alberto Fernández en el predio de Punta Quebracho, aquí en Puerto San Martín, del Consejo Federal, del Acuerdo Federal por la Hidrovía, que creaba, por un lado, el Consejo Federal de la Hidrovía, donde iban a participar organizaciones empresariales, organizaciones sociales, ambientales, comerciales, como la Bolsa de Comercio, pero por otro lado también ahí se anunciaba la creación de Hidrovía Sociedad del Estado, una empresa estatal que sería la que se sospechaba, no había todavía muchas precisiones, podía llegar a hacerse de la hidrovía y en todo caso ceder las obras, pero seguir sosteniendo el control. Lo que sucede, la preocupación y lo que ha agitado las aguas tanto en el oficialismo
como en la oposición, pero principalmente en el oficialismo del gobierno nacional, es que en noviembre, con el decreto 949/20, el gobierno llamó a la conformación del Consejo Federal de la Hidrovía, que se reúne el próximo lunes 22 por primera vez en Rosario, pero en ese mismo decreto desapareció la cuestión de la empresa estatal y se cedió al Ministerio de Transporte la potestad de reconcesionar la hidrovía, generar los pliegos y generar los estudios necesarios para reconcesionar, por lo cual para muchos fue una preocupación. Esto generó, incluso como te decía, en el bloque oficialista del Frente de Todos, un pedido de informe del senador Jorge Tayana sobre por qué se había tomado esa definición, sobre por qué se había avanzado en un, si querés, en un planteo que es el que en un punto estaban haciendo las exportadoras, ¿no? Las agroexportadoras, que son las principales usuarias y las que más intereses tienen en que no participe el Estado. Digo, planteaban mantener las cosas como estaban, en todo caso mejorar simplemente la tarifa, pero que el Estado argentino se mantenga afuera. Bueno, da la sensación que se avanzó, o por lo menos no se avanzó en sentido contrario a eso, y eso ha generado mucha preocupación, por lo cual el lunes va a haber inclusive una actividad, un acto del Foro por la Recuperación del Paraná, que nuclea a muchas organizaciones de aquí de la región y de todo el delta del Paraná, pidiendo ante esa reunión en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe, ahí en frente a la Plaza San Martín, pidiendo que se expida en torno a la necesidad de la empresa estatal y a la recuperación de soberanía. Germán, ¿qué representaría para el Estado Nacional tener nuevamente la hidrovía del río Paraná? Bueno, primero hay una cuestión de poder ir recuperando una serie de los recursos que Argentina hoy ha perdido, que ha perdido a lo largo de su historia y que tienen una importancia no solamente económica, sino también una importancia geopolítica. No hay un lugar en el mundo donde ningún país que quiera comerciar con el exterior ceda el control de su principal vía de acceso de importaciones y de exportaciones. Por otro lado, permitiría, con parte de ese control más férreo, al tener que pesar y al tener que cobrar el peaje que se cobra en la hidrovía, poder tener un control más real de lo que realmente se exporta de la Argentina, de lo que sale, de lo que ingresa, pero también principalmente de lo que sale, que hoy tiene que ver con, hoy lo conoce el Estado argentino por declaraciones juradas de las grandes agroexportadoras multinacionales, y lo que uno va viendo a lo largo de la historia es que eso ha permitido la triangulación, la subfacturación, el subregistro de exportaciones con una pérdida gigantesca de recursos para la Argentina, que son recursos que además podrían redireccionarse hacia otros aspectos de la hidrovía. Y me extiendo apenas un poquito, digo, más allá de que la Argentina ha privatizado la concesión de las obras y del control de la hidrovía, por otro lado ha perdido toda la capacidad del flete con bandera nacional. Hoy el 98% de todos los barcos que circulan por la hidrovía son de bandera extranjera. Digo, para eso se podrían utilizar recursos que provengan de la hidrovía, que provengan del control que pueda tener el Estado, y poder discutir desde una posición más soberana las cuestiones de las obras, las cuestiones de las necesidades que va generando la hidrovía. Ahí se entiende por qué el interés tanto de las empresas privadas, ¿no? de quedarse con la concesión. Totalmente. Incluso te diría, en su momento, durante el gobierno de Mauricio Macri, en donde no se avanzó en redactar los pliegos para poder largar la licitación, fueron las mismas empresas privadas las que iniciaron los estudios, hicieron los pliegos, tanto las empresas agroexportadoras como empresas como Asindar, que te nombraba hoy, que son usuarios de la hidrovía, con una idea. La idea es, bueno, que el Estado no se meta, que el Estado no participe, como fue la misma discusión cuando se dio en el tema Vicentín, y que en todo caso el Estado haga, como ha hecho históricamente, de socio bobo para seguir manteniendo un negocio que en este caso dicen necesitamos solamente que nos bajen las tarifas y que hasta ahí se metan, porque el Estado puede ser un gasto. Por ejemplo, se abrió el debate, que también lo plantearon, hay discusiones internas en el Frente de Todos en torno a por dónde sale la hidrovía. Hoy la hidrovía sale por lo que se llama el canal Punta de Indio, en donde tiene jurisdicción Montevideo, Uruguay, que es quien termina organizando y definiendo la entrada y la salida marítima de todas las cargas que después ingresan al Río de la Plata y a la Argentina.
y en nuestro Paraná. Bueno, está toda la discusión de por qué no se abre el canal Magdalena, que es un canal que iría pegadito a la Argentina para que se ubique el que no está en tema, digo, pero que nos permitiría una salida soberana sin tener que depender, por ejemplo, de las cargas que organiza o no organiza Montevideo. Bueno, todo esto está en juego. No es solo un problema de peaje, no es solo un problema de flete, es principalmente un problema geopolítico, de defensa y sobre todo de soberanía. Bueno, y hay muchísimos intereses, digo, y termino con esto, inclusive también para quedarse con la nueva concesión, digo, porque una parte quiere mantener lo que está, con la empresa belga Jan de Null, por otro lado, a donde tiene muchísima influencia también Estados Unidos y una parte de Europa, otros sectores quieren que ingrese en esta discusión los capitales chinos, que también se mostraron interesados, vinieron a investigar el tema, estuvieron inclusive en reuniones aquí en Santa Fe, en la Bolsa de Comercio de Rosario, planteando el tema y también quieren participar. Digo, y por otro lado, está quienes pensamos que es fundamental que el Estado recupere esta palanca para tener poder de decisión en un tema tan importante. ¿Cuál es la posición del gobierno de Santa Fe? ¿Es también un poco el síntoma Vicentín? Mirá, hasta ahora no aparece muy visible, como también sucedió en el tema Vicentín, ¿no? Aparece medio fuera de juego. Esta semana, por otro lado, Miguel Lifchit fue quien convocó en la Cámara de Diputados a una audiencia pública o a una conferencia sobre el tema, pero siempre vinculado, como ha sido también durante su gobierno, a las necesidades y los intereses del complejo agroexportador y a los planes del complejo agroexportador, digo, más allá de la cuestión soberana. No tengo claro cuál es la posición del gobierno de Santa Fe, no lo ha dejado claro, quizás después de la reunión del lunes se pueda conocer un poquito más, pero en principio te diría que no difiere mucho de la visión que planteaba Miguel Lifchit de organizar la hidrovía y todo lo que tenga que ver con la reconcesión de esto, con alguna participación de las provincias, pero sobre todo en base al modelo que habían planteado las agroexportadoras y las empresas del sector. Me parece que falta una visión más profunda y más emancipadora de la discusión, que tenga al Estado como centro y no simplemente como un accesorio. Germán, te agradecemos mucho por supuesto habernos atendido, explicarnos, ayudarnos también a entender un poco de este tema que por ahí mucho se habla y que traducido muchas veces a lo que realmente está ocurriendo en estos momentos con este tema, es importante de que todos estén al tanto. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias como siempre por el espacio. Germán Mangione, como decíamos, ¿no? Es uno de los periodistas que más sabe de todos estos temas que están relacionados, por supuesto, a lo que es la hidrovía del río Paraná. Clarísimo, ¿no? Con lo que es la explicación y con lo que es realmente que se está en estos momentos debatiendo y que veremos qué ocurre, ¿no? A partir de lo que va a ser el final de concesión del mes de abril. Si viene el Estado con este consejo o si seguirá entonces en manos de la capital privada.